Bien. Bien. Un saludo, bienvenidos a esta transmisión de Íngrimo Entrevista, que hoy nos complace darle la bienvenida al profesor David Alvar González, profesor de Filosofía e Investigación en el tema de filosofía, en temática de filosofía y ciencia. De él se puede consultar algunos registros académicos en el portal de investigación de la Universidad de Oviedo y el catálogo en todos tus libros. Ahí se pueden apreciar los libros que él ha participado. Y entre sus obras principales vamos a escogí algunas que están mucho más estrechamente relacionadas con esto y de lo que él va a hablar, que es la idea de sistema, que es un libro que él tiene desde 2022, la filosofía de Gustavo Bueno, comentarios críticos, que es el 2024, y aquí es un detalle que recuerda un poco a Tales de Mileto, a Anaximandro y a Anaxímenes, cuando siempre los que estaban trataban de hacer una filosofía, no repetir las doctrinas, como dice, del fundador, sino crear una nueva, y esto es un ejemplo de él que ha ido ya tomando alas por sí mismo. Y un mapa filosófico del mundo, que de esto ya he comentado yo en una de las pruebas que hice. Además, en su canal, que lleva su nombre, David Alvar González, también, que son muy importantes, y la reitero por la importancia que tiene, tiene uno que se llama El lugar de la psicología en el conjunto del saber y del hacer. Muy importante, muy buena. Y la otra, y si la medicina no es una ciencia, ¿qué es entonces? El otro, filosofía de la salud. Es decir, son temas muy relacionados con este tema de hoy. ¿Para qué hace falta la filosofía? Interesantísimo. Y filosofía de las ciencias humanas, así como otra que tiene que ver con el curso precisamente de la formación de la ciencia y la evolución del hombre, que dice revoluciones científicas desde la teoría del cierre categorial. Todas estas cosas que él las irá detallando después, y justo para eso lo llevamos aquí, porque creo que es pertinente y es más indicado, particularmente, primero porque lo admiro, segundo por el conocimiento que tengo, y veo que va a ser muy fácil que lo entiendan. Y esto para los que nos puedan ver, es decir, está orientado hacia todo lo que hacemos cuando nos movemos con un propósito definido. Y yo, porque como el protagonista es él, no quiero robar mucho tiempo, prefiero que el tiempo sea de él. Antes de entrar en las preguntas, ¿algún comentario o aclaración por su parte, David, que pudiera hacer algo así o necesito? No, bueno, nada, darte las gracias por esa presentación tan hiperbólica y tan amistosa, ¿eh? ¿No? Pero bueno, bien, nada, estoy a tu disposición, totalmente. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar con una forma introductoria, es decir, desde la filosofía, del materialismo filosófico, que es lo que representa David aquí con toda su experiencia, y a la filosofía de la práctica de ejercicio físico saludable. Es decir, vamos a ir viendo esta integración y vamos a pasar a hacerle la primera pregunta que él va a fundamentar aquí en este caso. Decía, la primera sería dominar los conceptos de cuerpo, movimiento, fuerza, pensar, conciencia, nos permiten delimitar nuestra realidad inmediata. ¿Crees que se puede explicar? Y si es así, ¿cómo se explicarían y aplicarían desde el materialismo filosófico la conducta humana durante el ejercicio físico? Ya, sí, bien, es una pregunta muy amplia, pero vamos a intentar decir algunas cosas que puedan orientar al público. Yo creo que es porque esto es una cuestión como de antropología, de la propia concepción que se tiene del hombre. Y
y de la relación del cuerpo con la mente, diríamos en principio, aunque nosotros no hablamos en estos términos, pero bueno, es lo que, para empezar, puede ser una aproximación, ¿no? El asunto aquí es fundamental, yo creo que hay que entender, es el siguiente. Esto puede parecer un poco alejado en principio, pero nos va a orientar en todo lo que yo voy a decir hoy aquí. Los humanos somos individuos biológicos, somos cuerpos, somos animales de la zoología, ¿no? Somos individuos biológicos, pero somos unos individuos biológicos muy especiales porque tenemos un cerebro muy, muy grande. Y no solamente porque ese cerebro es muy grande, sino porque ese cerebro se desarrolla, se forma y crece después del parto. Porque el canal del parto es muy pequeño, entonces el niño cuando nace tiene que nacer con el cerebro muy poco desarrollado porque si no, no cabría por el canal del parto la cabeza. Y entonces el desarrollo y la conformación del cerebro es postnatal. En una medida muy importante es postnatal, o sea, después del nacimiento, en los 3-4 primeros años del niño, en donde el cerebro crece y se configura de una manera, vamos, absolutamente sorprendente. Y entonces eso significa que la propia configuración del cuerpo y del cerebro, que el cerebro, claro, es una parte muy importante, el cerebro y el sistema nervioso dentro del cuerpo, y desde luego para todo lo que tiene que ver con el ejercicio físico, pues lo que es interesante es que ese cerebro se está creciendo y sobre todo conformándose, o sea, adquiriendo su forma interna y sus conexiones internas, etcétera, etcétera, en contacto con una cultura concreta. Entonces, no es lo mismo ese niño neonato que nace en una sociedad de cazadores-recolectores del Paleolítico, en donde no va a hacer deporte porque en esa cultura no hay deporte, sencillamente. Ese niño pues aprenderá lo que tenga que aprender, a cazar, a pescar, a guarecerse del frío, lo que tenga que aprender, ¿no? Pero evidentemente nunca va a hacer pádel o nunca va a hacer ningún otro deporte, ¿no? En fin, porque diríamos para él el deporte va a estar integrado en su cultura y en su quehacer diario. Es muy distinto esto que el hombre que nace en las culturas modernas, por ejemplo occidentales, bueno, pues que es un niño que tiene inmediatamente otros estímulos, otro entorno, otro idioma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que lo interesante es que lo va a conformar, o sea, que la cultura lo está conformando ya desde pequeño. Entonces, esto, ¿por qué es importante? Porque cuando se habla de qué es cultural, qué es natural, qué parte del deporte es natural, no, es que natural en un sentido único no hay nada, porque es que ese niño, cuando se forma y cuando se está formando su cuerpo, está creciendo su cuerpo, su sistema nervioso, etcétera, etcétera, está ya enfrentado a una cultura y está respondiendo a esa cultura, no está hablando en abstracto, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque es lo que hace que podamos entender bien las relaciones entre lo que decía yo antes, entre el cuerpo y la mente, de alguna manera, ¿no? Porque la mente no es algo separado, está siendo conformado con el cuerpo. Y entonces la educación física y el deporte no es algo que tenga que ver con el cuerpo, no, tiene que ver con el sujeto íntegro. Es decir, el sujeto íntegro tiene que aprender habilidades que diríamos que muchas de ellas son psicológicas, conductuales, mentales, tiene que tener un control mental sobre lo que hace, etcétera, etcétera, porque es que va todo junto, va todo a la vez, no se puede separar. Eso es lo que yo creo que es la enseñanza más importante del materialismo filosófico, es esa, es que nosotros somos el cuerpo, ese cuerpo que se ha formado en contacto con una cultura, y que entonces toda dicotomía mente-cuerpo,
pensamiento, cuerpo. No, no, es que el cuerpo es lo que somos. Entonces, no podemos estar al margen del funcionamiento del cuerpo. El funcionamiento del cuerpo es el funcionamiento nuestro, porque no tenemos otra manera de funcionar. No somos fantasmas en una máquina. No somos fantasmas en una máquina. Somos nuestro cuerpo tal como es, con sus dimensiones, su peso, su altura, su masa corporal, etcétera, etcétera, y con sus hábitos adquiridos durante nuestro proceso de aprendizaje desde que, bueno, ya incluso el aprendizaje empieza antes de nacer en el útero materno, pero desde luego se dispara después cuando ya nacemos y cuando ya empezamos a tener capacidad motora, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que lo principal que hay que quitarse de en medio es esos dualismos. Nosotros somos un cuerpo íntegro que tenemos que responder y respondemos cuando estamos estudiando álgebra o matemáticas y cuando estamos haciendo deporte. Respondemos, todo nuestro cuerpo en conjunto responde. No es que ande el cuerpo por un lado y entonces hay unos profesores de deporte y de educación física y luego la mente por otro lado y hay unos profesores de matemáticas y de física. No, no es así la cosa. El profesor de deporte, el entrenador, el profesor de educación física, etcétera, etcétera, es un profesor que está haciendo psicología y está haciendo psicagogía, dirección espiritual con sus alumnos, lo mismo que el que da filosofía o el que da biología o cualquier otra cosa, aunque tenga unas condiciones concretas de trabajo y sobre las que tiene que trabajar, una parte sobre la que tiene que trabajar especialmente. Yo creo que esa es la principal enseñanza del materialismo. Es decir, que nosotros somos cuerpos y que el cuerpo responde porque tiene que responder como una unidad. No responde el cerebro por separado. Esto es muy interesante, por ejemplo, para que se den cuenta de esto. Cuando nosotros, por ejemplo, ante un estímulo fuerte, el que sea, se nos respinga el cuerpo. ¿Por qué? Porque es el cuerpo el que responde, no es el cerebro. Porque el cerebro aparte no está separado, está conectado a todo lo demás. Claro. Entonces nosotros tenemos una respuesta somática, termoalgésica, una respuesta de la piel, dermatológica, etcétera, y una respuesta visceral, porque se nos revuelven las tripas, etcétera, etcétera. Entonces, porque somos una unidad, eso no lo hay que perder de vista. Y desde luego, cuando hacemos deporte, por supuesto. Quiero decir, yo por ejemplo que practico el parapente, el parapente es una especialidad deportiva que exige, por supuesto, cierta preparación física, pero exige una preparación psicológica muy grande y un control psicológico y una disciplina psicológica muy grande, porque si no te matas, simplemente. Entonces, ahí está todo, ahí lo ves que está todo funcionando a la vez. Tu cuerpo tiene que responder, pero tu cabeza tiene que responder también, tiene que responder todo a la vez. Ya. Y sin apoyos, más que... Sí. Bueno, pues muy bien, esta parte introductoria, que yo parto de eso también, de esa integralidad a la hora de trabajar. La otra pregunta sería, el que se ejercita actúa como individualidad corpórea en un mundo de cuerpos. ¿Por qué cree que se sigue pensando y actuando desde una perspectiva dualista? Sí, eso está conectado con lo que acabo de decir, precisamente. O sea, que es muy pertinente la pregunta. El dualismo tiene que ver con el lenguaje de palabras. Los humanos somos el único animal que tiene lenguaje de palabras y que entonces todo lo que hace lo acompaña con ese lenguaje de palabras. Y todo lo que hace lo acompaña como con una especie de representación, como una especie de mapa de lo que hace, que es ese mapa hecho con palabras. Y entonces está siempre, diríamos, el hombre está siempre teorizando sobre lo que hace, porque el lenguaje es una máquina de teorizar, ¿no? Y entonces esa teorización continua que nosotros hacemos y que la intercalamos en todo, nos da la impresión, pero es una impresión,
claro. Nos da la impresión de que hay un fantasma en la máquina, es decir, de que hay alguien al mando del cuerpo, pero no es así, no, somos nosotros. Somos nosotros que utilizamos el lenguaje para conectar unas conductas con otras. Pero no es que haya alguien al mando, un alma que es la que toma las decisiones. No, no, la que toma las decisiones, el que toma las decisiones es el cuerpo mismo, porque ese cuerpo, por ejemplo, que reacciona con ansiedad o con tensión o lo que fuera, va a tomar una decisión que está determinada por esa ansiedad y por esa tensión. Entonces, no diríamos que las decisiones no se toman en frío, sobre todo cuando uno está haciendo deporte y está su cuerpo involucrado materialmente en lo que está haciendo, porque a lo mejor si es una decisión corporativa, qué sé yo, de una empresa que tiene que tomar unas decisiones sobre unas inversiones, que son cosas que, bueno, en principio están muy alejadas de nuestra corporealidad, pues igual se puede tomar en frío, pero cuando uno tiene que decidir en el parapente, por ejemplo, si aterriza o no aterriza, si da un giro más o no lo da, si se aproxima a cierto campo por un sitio o por otro, etcétera, etcétera, es que ahí la decisión es en caliente y tiene que estar en caliente bien tomada. Sí. ¿Qué le iba a decir? ¿Y no tendrá que ver un poco, haciendo relación al crecimiento en el ámbito cultural, una transferencia del pensamiento teológico en la conformación en la evolución del pensamiento del hombre pudiera ser? Bueno, lo que ocurre es que la religión, por ejemplo, cristiana y también la católica, también la musulmana y la judía, tienen la idea del alma inmortal. Claro, la idea del alma inmortal es la idea esa del fantasma en la máquina. Hay una máquina que es el cuerpo, que se muere, y hay un alma, que es el fantasma ese, que luego sobrevive a la muerte del cuerpo. Entonces, esa es la formulación, diríamos, más clásica del dualismo. Pero eso es lo que niega el materialismo. En el materialismo, los sujetos que tenemos vida psicológica, como usted y como yo, somos animales. Su perro también tiene vida psicológica, y su gato, pero las piedras no tienen vida psicológica. Y los cadáveres tampoco. Entonces, la vida psicológica se extingue cuando el cuerpo se muere. Y claro, esa es la perspectiva materialista. La perspectiva materialista es que el cuerpo es lo que somos. Ya. Los griegos, cuando están en la concepción esta que utilizan el movimiento para la preparación y demás, en ese momento no existía, yo creo que en ese momento no existía ese dualismo más marcado, ¿no? Bueno, el dualismo viene en realidad de Platón. Eso quiero decir, Platón ha sido el primer dualista, ¿no? La idea de que hay un mundo de las ideas, un mundo puro de las ideas, etcétera, etcétera, donde están las almas inmortales, diríamos, y que los cuerpos son apariencias. Está pasando por aquí, hay ruido porque están pasando por aquí aviones, porque tenemos un festival. Lo escucho bien, no hay problema. Vale, es que tenemos un festival aéreo aquí mañana y están entrenando los aviones de combate y montan ruido. Entonces, el dualismo viene de Platón, como dijo, que es la idea de que el alma existía antes de nacer el cuerpo y que es la idea también de que aprender es recordar, porque cuando estamos aprendiendo estamos recordando lo que el alma ya sabía de un mundo anterior. ¿Se da cuenta? Por eso habla de la reminiscencia. El dualismo tiene origen griego, eso no cabe duda, aunque también hubo filósofos griegos como Demócrito, etcétera, etcétera, que no eran dualistas. Pero desde luego, claro, Platón, sin duda, tiene mucho que ver en los orígenes del dualismo, porque después de todo el cristianismo incorporó mucho de la filosofía platónica. Ya. Sí, quizás esa es la razón por la que Nietzsche también le daba mucha caña al tema de
Platón y Aristóteles. Sí, bueno, Nietzsche tenía tenía una actitud muy crítica con respecto a ese dualismo. Sí, sí. Exacto. Otra cosa es que estaba más sucia la escoba que aquello que lo que barría, porque claro, la propia filosofía de Nietzsche al final casi es peor que lo que trata de limpiar. Ya. Pues muy bien, sí. Bueno, pasamos a la siguiente. Decía que la práctica de ejercicios es un medio adecuado para desarrollar y mostrar la conciencia corpórea, ideal para articular los géneros de materialidad en la práctica como sujeto corpóreo. ¿Tienen algún papel los conceptos filosóficos apotético y paratético en la construcción de esta? Y si lo tienen, ¿en qué medida desde nuestra conciencia? Sí, ahí también yo creo que lo más interesante, lo que más le puede interesar a alguien que hace deporte, lo mismo que a los médicos y a las enfermeras, etcétera, etcétera, es la distinción entre condicionamiento clásico, que es el de Pavlov, el del perro de Pavlov. El perro de Pavlov saliva involuntariamente cuando se le presenta la carne, cuando se le presenta la comida, saliva involuntariamente porque el propio cuerpo ya responde anticipadamente a la comida que va a entrar en la boca. Y luego cuando la carne se le sustituye por la campana, pues ya al tocar la campana, sin que esté la carne delante, el perro también anticipa que eso significa que va a venir la carne y entonces saliva también involuntariamente. Ese es el condicionamiento clásico. Ese condicionamiento clásico es tremendo porque nosotros estamos recibiendo constantemente estímulos del exterior a través de nuestros estereoceptores, de la vista, el oído, etcétera, 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 y esos estímulos, por ejemplo, una situación, pongamos, terrorífica, pues producen una situación interna en el cuerpo, se producen la segregación de hormonas, de neurotransmisores, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero decir que si uno, pues por ejemplo, está, viendo una escena sexual, vamos a suponer, ¿no? Pues eso produce inmediatamente en el cuerpo unas excitaciones, unos estados hormonales, unas secreciones internas que son parecidas a las del perro de Pavlov, porque son involuntarias, nosotros no tenemos control sobre ellas. Si yo estoy volando y estoy en una situación peligrosa, mi ritmo cardíaco va a subir inmediatamente. Yo no tengo control sobre ese ritmo cardíaco, porque eso es una respuesta como la de la segregación de la saliva del perro, es una respuesta involuntaria. Y luego el problema es que el problema de esas respuestas involuntarias es que nos pasan desapercibidas porque están teniendo lugar interioceptivamente en el interior del cuerpo, y no tenemos noticia de ellas. Nosotros no tenemos un aparato que nos dé la saturación de oxígeno o el ritmo cardíaco o la tensión arterial, porque no vamos a ir con un tensiómetro puesto todo el tiempo. Entonces, pero están teniendo lugar, y son respuestas a estímulos externos. Entonces, eso es paratético porque está funcionando por contigüidad. Es medio paratético, medio apotético. Apotético porque viene de fuera, pero paratético porque funciona por contigüidad en el interior. Y luego la otra cosa, pero luego lo que ocurre es que en cualquier actividad que exija un aprendizaje, y en los deportes todos exigen un aprendizaje, mayor o menor, el aprendizaje funciona por condicionamiento operante, que el condicionamiento operante es el de Skinner, es el de la rata. Es, si tú haces una cosa bien, yo te doy un refuerzo. Es decir, si tú aprietas la palanca correcta, yo te doy comida, ¿no? Si tú haces esto bien, pues yo te doy una palmadita o te digo que lo has hecho muy bien, te doy un refuerzo. Si te doy una aprobación, etcétera. Ese condicionamiento es operante porque está operando el sujeto tiene que hacer una operación. Y luego hay otro sujeto o otra circunstancia exterior que le refuerza esa operación o no se la refuerza. Eso es todo apotético. Es una situación apotética. Y es diferente de la otra. Porque es mucho más pública.
Es público lo que el sujeto está operando, está fuera, y es público el reforzamiento porque está fuera también. En cambio, en el condicionamiento pavloviano, no. En el condicionamiento pavloviano es público lo que pasa fuera, la carne, la campana, etcétera, etcétera. Pero lo que pasa dentro, la segregación salivar, los cambios en la tensión arterial, los cambios en la frecuencia respiratoria, los cambios hormonales, en neurotransmisores, en endorfinas, etcétera, etcétera, eso no se ve, pero está actuando. Sí. Y genera un aprendizaje, porque si yo, por ejemplo, tengo una respuesta ansiosa ante un estímulo, imagínense que ante un estímulo yo tengo una respuesta ansiosa. Se me empieza a acelerar el pulso, la respiración, etcétera, etcétera, y que esa respuesta ansiosa es ansiosa porque no conduce a nada, no hay tal peligro. Si yo aprendo rutas que están mal, pues entonces luego todo eso hay que rectificarlo. Entonces la tarea del entrenador es muy complicada porque tiene que atender a la parte del condicionamiento operante, que es ordinariamente a la que atiende, porque es la que está fuera y la que es más visible, pero tiene que estar también atento a ese otro condicionamiento pavloviano que está funcionando siempre de manera inadvertida y no consciente. Eso es lo que yo comentaría sobre esta cuestión de lo auténtico y lo paratético. Sí, yo le iba a añadir algo ahí para ver cómo usted lo ve. Esto puede coincidir también con la parte interoceptiva, propioceptiva y estereoceptiva, en cierta medida, en la relación que tenemos con el implemento, es decir, el momento, es decir, la información. Claro, el condicionamiento skinneriano de Skinner, el condicionamiento operante, es todo estereoceptivo. Está teniendo todo lugar fuera. El sujeto opera y fuera, se ve cómo opera y se le da el refuerzo positivo, el premio fuera. Y todo eso está dado en un contexto estereoceptivo. Pero el condicionamiento pavloviano es más difícil de manejar porque hay una entrada estereoceptiva, el individuo ve la situación que le produce estrés o que le produce ansiedad, ve la comida, ve la carne, escucha la campana, lo que sea. Eso es estereoceptivo. Pero luego la respuesta tiene lugar en el interior y ni siquiera es propioceptiva, porque hay que enseñarle al alumno a que sea propioceptiva. Es decir, al alumno hay que enseñarle a que se dé cuenta, por ejemplo, de su estado de frecuencia cardiorrespiratoria. Hay que enseñárselo de su estado de ansiedad, de su estado de tensión muscular, porque todo eso, si no se da cuenta de ello, pues no podrá tener control sobre ello. Se puede tener un control indirecto, porque, por ejemplo, sobre la frecuencia cardiorrespiratoria se puede tener un control indirecto, pero todo eso hay que enseñarlo. Y eso es más difícil, porque es propioceptivo y interoceptivo. Y luego hay otras cosas que no es que sean difíciles, es que son imposibles. Es decir, nosotros, por ejemplo, esas variables que decía antes, nuestro grado de saturación de oxígeno, nuestro grado de endorfinas, de andrógenos, de estrógenos, es que eso no lo podemos saber. No lo sabe nadie. No lo sabe nadie. Nuestros niveles de serotonina, etcétera, no lo sabe nadie. Absolutamente nadie. Y no se puede saber. Entonces, eso ya hay que manejarlo pues con síntomas muy indirectos. Pero es muy importante tener noción, para poder aprender y corregir lo que hacemos mal, es muy importante tener noción de la influencia que tiene lo que pasa fuera sobre lo que está pasando en nuestro cuerpo. Es muy importante y los entrenadores tenéis ahí mucha tarea que hacer. Sí, por eso es que voy por esa, precisamente por eso es una de las cosas que me gusta profundizar en eso, porque buscar la manera que la gente se vaya tomando autoconciencia, e incluso en las respuestas a los mismos ejercicios que ejecuta y las intensidades que utiliza, la repetición y todo, para que, pues muy bien. Es muy importante también para evitar lesiones.
Es muy Exacto, importante sí. que el individuo conozca el estado de su cuerpo en cada momento, ¿eh? Sí. Y los límites, etcétera, etcétera, para evitar lesiones, porque el cuerpo no está al 100% siempre, lógicamente, ¿eh? Y entonces hay que ajustar los entrenamientos. El ajuste de los entrenamientos es una cosa muy complicada, muy, muy complicada. Yo, por ejemplo, que dirijo a veces a alumnos que están haciendo su primer vuelo solo o lo que fuera, es muy complicado, porque uno tiene que hacer cálculos sobre lo que actúa y sobre cómo actúan otras personas. O sea, que tiene que hacer un cálculo que al final pues no deja de ser prudencial, es decir, sobre sus capacidades, sobre si puede, si no puede, si resolverá un problema o no lo resolverá a tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora que dice la palabra cálculo, porque otra cosa que suelo incidir es en cómo las distintas disciplinas que hemos estudiado en la escuela y demás nos sirven, ¿no? Porque la matemática se aplica, la física se aplica, claro, en todos esos aspectos, los agarre, en la percepción, es decir, todos esos aspectos, es decir, para que vaya percibiendo en cada momento, yo le digo, que vea la importancia del estudio, ¿no? sí, sí. Que cuando estudiamos matemática, física, química, como todas estas cosas que tú estás diciendo. Absolutamente, absolutamente. No, y cuanto más conocimiento se tiene de lo que uno está haciendo, pues más puede controlar las variables y perfeccionarlas, claro, eso es así. Efectivamente, sí, lo que decía ahorita, mejor maneja, si tiene ansiedad además, pues Claro. incluso la perspectiva en cuanto es decir, a anticipar que es otra capacidad sensorial de ver cómo puedes resolver las situaciones que se puedan presentar, efectivamente. Por eso es que eso es muy bien eso. Dice, el ejercicio físico es una derivación de los movimientos naturales del hombre, pero normativizados, reglamentados y añadiéndoles un carácter competitivo. ¿Qué podría argumentar fisiológicamente desde una perspectiva ontológica y nociológica al respecto? Sí. Sí, bueno, esa pregunta también está conectada con lo que comentaba al principio, ¿no? Vamos a ver, en el hombre no hay nada que sea natural solo. Es muy... todo está normativizado y todo está mediado por estructuras culturales, sobre todo todos nuestros movimientos. O sea, no solo cuando hacemos deporte, sino cuando hablamos, cuando nos relacionamos, cuando tenemos relaciones sexuales, etcétera. Todo está muy normativizado y muy culturalizado, o sea, muy metido dentro de estructuras culturales, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también esa dicotomía entre lo natural y lo cultural, etcétera, hay que tener cuidado con ella, porque no es una máquina natural que luego quede incorporada a estructuras del deporte, etcétera, etcétera. No, es que ese niño nada más que nace está enfrentado a una cultura y entonces está adoptando ya pautas culturales. Entonces el entrenador lo que a lo mejor hace es enseñarle otras pautas diferentes o enseñarle a optimizar esas pautas que aprendió espontáneamente y que entonces, pues por ejemplo, a correr o lo que fuera y que con un análisis biomecánico o lo que fuera, pues se pueden mejorar, se pueden optimizar, etcétera, etcétera. Pero todo es muy cultural desde el principio. Y precisamente porque es cultural, por eso se puede cambiar. Porque si la parte natural, diríamos, la parte fisiológica de un sujeto, su biología, diríamos, pues eso es lo que no se puede cambiar, precisamente. Pero ahí también tiene el entrenador una labor muy importante, porque cada uno, esto es una cuestión central de mucha actualidad por otras razones que no voy a citar aquí, pero que todos os vais a imaginar. Nosotros no es que tengamos un cuerpo, o que hayamos nacido en un cuerpo, o que hayamos nacido en un cuerpo equivocado o no equivocado, o que nos gusta o no nos gusta, no, es que nosotros somos ese cuerpo. Entonces, todas las personas dedicadas a la educación, y los entrenadores también, tienen que enseñar a sus alumnos a conocer su cuerpo
conocer los límites de su cuerpo, del suyo, las posibilidades que tiene, y cómo mejorarlo y hacer que crezca en capacidades, en disposiciones, en habilidades, etcétera, etcétera. Pero partiendo de su cuerpo individual. Porque no esa situación de yo me cambio de cuerpo, no, es que eso no es así. Eso es volver otra vez al fantasma en la máquina, como si el fantasma se pudiera ir de un cuerpo a otro. No, es que tú eres tu cuerpo. Eres lo único que eres, el cuerpo. Y tienes que conocerlo, el tuyo, porque el tuyo es diferente de los demás. Hay cosas que unas personas pueden hacer y otras no, pero en todos los órdenes, no solamente en el orden deportivo, en el orden intelectual, artístico, en todos los órdenes. Entonces, uno tiene que conocerse a sí mismo, la autoneurosis, tiene que conocer su cuerpo, y hay que, el médico y el entrenador es la persona adecuada para enseñar eso. Porque es el que está viendo muchos cuerpos, y el que puede decir, pues tú tienes estas fortalezas y estas debilidades y estas capacidades y estas opciones y puedes mejorar por aquí no puedes mejorar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que involucrar, digo, por esta pregunta que me estás haciendo, hay que involucrar a las personas con su cuerpo, involucrarlas, es decir, que se den cuenta que eso es lo único que tienen, porque desnudos llegamos al mundo y desnudos nos vamos a morir. Entonces, quiero decir que eso es lo único que hay, y lo que hay que cuidar, y lo que hay que potenciar, y lo que hay que mejorar, y cuanto más lo mejoramos y cuantas más habilidades tenemos, entonces tenemos más capacidad de actuar. Y cuanta más capacidad de actuar tenemos, más libres somos. Entonces, todo eso está conectado. Pero está conectado con el cuerpo, no está conectado así en abstracto de la libertad en abstracto, no, la libertad es capacidad de actuar, cuanto más capacidad tengas tú de actuar, pues entonces habilítate para actuar todo lo que puedas durante el mayor tiempo que puedas y de la manera más potente que puedas. Entonces, esa es la cuestión ontológica. La cuestión ontológica es que nosotros somos cuerpos, y que entonces hay que potenciar lo que tenemos, cada uno. Y el entrenador y el docente tiene que ver en cada uno lo que se puede potenciar, y tiene que hacerle caer en la cuenta de sus limitaciones, porque intentar sobrepasar los límites que uno tiene, lo único que provoca es frustración. Entonces, la frustración lo único que provoca es tristeza. Entonces, por ahí vamos mal. Los límites que tenemos, por ejemplo, yo, vamos a suponer, de edad, por poner un límite evidente, ¿no? Bueno, pues el límite que tengo de edad me determina que puedo hacer unas cosas y otras no. Y entonces, eso tengo que contar con ella cuando calculo a qué voy a dedicar el tiempo, qué aspectos de mi vida quiero mejorar, etcétera, etcétera. Y eso en el deporte también. Dime, José Ángel. Quiero decir, ahí acercando así un poco, dando la visión, la perspectiva de lo que está dando, yo utilizaba la frase, es el oráculo de Noxete Ixum, pero no desde el punto de vista psicológico, sino desde el punto de vista de medir, contar y demás, para poder razonar y calcular y demás. Totalmente de acuerdo, Bueno, pues no sé, porque ya llevamos aquí casi 3/4 de hora, Sí. Bueno, queda la próxima. Dice, ¿qué comentario merecería la expresión el cuerpo como punto de articulación de nuestra conciencia corporal? Bueno, es insistir en lo mismo, es decir, que es insistir en lo mismo. El materialismo es que nosotros somos organismos biológicos, pero con esas características, que hemos crecido fuera del vientre materno en una cultura. Y entonces estamos moldeados ya, nuestro propio cuerpo está moldeado por la cultura. Y nuestros propios hábitos desde el comienzo están moldeados por la cultura, ¿no? Entonces todo eso está dándose a la vez. Entonces hay que tener una conciencia de eso. Efectivamente, lo que tú dices de conócete a ti mismo, cuanto más conozcas
cómo es tu cuerpo, tus límites, etcétera, etcétera, tus capacidades, tus posibilidades. Es el esquema ese que se hace en las empresas de DAFO, ¿no? Las fortalezas, las opciones, las tal, etcétera. Pues lo mismo, hay que aplicarlo igual, ¿eh? Porque lo que se trata es de potenciar y de mejorar lo que tenemos, porque cuanto más potenciemos y más mejoremos lo que tenemos, pues más capacidad de actuar tenemos, más libres somos, una vida más plena tenemos, etcétera, etcétera. Ese es el comentario que yo haría. Sí. Y para finalizar ya, ¿en qué medida desde el materialismo filosófico se pudiera explicar la práctica de ejercicio físico orientado a la salud? Que es un tema también que está relacionado. Sí, el problema de la salud es un problema complicado porque la salud puede ser un concepto muy preciso, operacionalizable, pues por ejemplo, qué sé yo, el que tiene la tensión entre ciertos límites o ciertos parámetros analíticos de la sangre o entre ciertos límites, y entonces se considera que está sano, mientras que el que los tiene fuera de esos límites se considera que tiene un problema. Y luego la salud, pero la salud, por ejemplo, en esta pregunta que tú me acabas de hacer, es un concepto más amplio, ¿eh? Y que también es cultural, porque lo que es sano en unas culturas, pues no es sano en otras. Entonces, yo creo que hay que intentar objetivar lo más posible lo que es la salud. Es decir, todo lo que daña al cuerpo, que es lo que somos, o todo lo que daña a nuestra persona porque implica pues agravios, insultos o lo que fuera, etcétera, etcétera, eso todo va contra nuestra salud y es lo que hay que evitar, ¿no? La potenciación de lo que el cuerpo puede hacer, que es lo que pretende el deporte muchas veces, potenciar lo que el cuerpo puede hacer, perfeccionarlo, etcétera, etcétera, todo eso puede mejorar nuestra salud. Fíjate que digo que puede mejorar nuestra salud, porque el deporte también puede empeorar nuestra salud. Eso hay que tener cuidado. Claro, claro. Entonces, cuidado, porque no es oro todo lo que reluce. Porque, por ejemplo, mucho deporte de lo que se llama deporte de alta competición, etcétera, etcétera, desde el punto de vista de la salud es un disparate. Entonces, eso hay que dejarlo claro también. Quiero decir que cuidado porque en los entrenamientos también se cometen errores, y no solamente errores contra el cuerpo, que también, sino que muchos entrenadores no son cuidadosos con las personas. Es decir, el entrenamiento, por muy exigente que sea, no puede en ningún momento ser una excusa para tratar a las personas de una manera incorrecta. Y ese es otro asunto que estamos viendo en los entrenamientos y en los entrenadores constantemente. Entonces, sí, quizás predomina un poco el championismo, los éxitos ante la formación integral de la persona. Ustedes sabrán, pero la salud es una cosa y eso es otra cosa. Entonces, lo que quiero aquí insistir a propósito de esto es que en el deporte también se dan malas prácticas, también se dan abusos, también todo esto está ahí en el deporte, y hay que estar vigilante con ello. Porque si resulta que vamos a ponernos a hacer deporte para mejorar, para tal y cual más allá, y el entrenador es un individuo o la entrenadora, lo que fuera, pues es un tipo tóxico que nos va a deshacer psicológicamente, pues entonces no paga el tiro. Te das cuenta, ¿no? Entonces, cuidado porque estas situaciones, yo hablo en general, pero se dan. Yo las he visto, se dan, y muy ligadas al deporte. Y ya no digamos muy ligadas al deporte de competición. Entonces, cuidado porque esto es todo un poco patológico. No vayamos a estar vistiendo un santo para desvestir otro. Porque el problema es que somos personas, personas encarnadas en cuerpos. Entonces, no se nos puede olvidar el trato como personas nunca.
eso es una cuestión que no hay que perder de vista y que nunca se recordará lo bastante. Y concretamente, ya digo, en ámbitos deportivos. Sí, como sería, por ejemplo, un problema ético, la conservación de la integridad corporal del individuo. Bueno, eso por supuesto. Ya cuando se llega a esos límites, pues ya no te digo nada. Sí. Sí, sí. Eso, ese es un tema muy delicado. Yo no quiero decir nada más, ¿eh? Pero vamos, que se sepa que existe, ¿eh? y que desde el materialismo filosófico hay maneras de analizarlo, ¿eh? No es ninguna tontería, ¿eh? Porque están ahí todos los principios de la bioética funcionando. Quiero decir, un entrenador es como un médico, una enfermera o lo que fuera. Está funcionando dentro de un ámbito bioético todo el tiempo. Que no se le olvide. Lo que llama la atención, y creo que ahí se está hablando sobre el tema, que debiera pertenecer a la salud, si podía o no pertenecer el deporte a la salud, porque en definitiva, cuando tú tienes una lesión o algo, te llevan a una sala de rehabilitación y lo único que tienes es que tener una bata blanca. Y es lo que le digo yo a veces en el gimnasio a la gente, tengo que ponerme una bata blanca porque nosotros estudiamos todas las disciplinas que estudian. No, eso hay una continuidad entre una cosa y otra total. Sí, sí. Yeah. Lo que pasa es que, bueno, luego hay eso, cortes administrativos de que esto depende de un ministerio, el otro depende del otro, cosas de esas. Pero vamos, la continuidad ontológica es total. Claro, porque es el cuerpo la referencia. La referencia es el cuerpo, mejorar el cuerpo, aumentar la capacidad de actuar, dejar a la gente funcional, lo más funcional posible, etcétera, etcétera. O sea, que muchos de los fines se comparten, claro. Sí, pues muy bien. Yo no le voy a robar mucho más tiempo. No sé si quiere agregar algo más. No, nada, pues yo por mí encantado y estoy a vuestra disposición, ¿de acuerdo? Sí, que eso, yo buscar la manera de que, a ver, que otros del ramo, que a lo mejor algunos lo pueden ver y esto puede generar también cierta, porque ahí donde está la filosofía, la contraposición de estas posturas y buscar la manera de incentivar esto un poco más, de no reducir el deporte solamente a lo meramente físico, sino buscar la manera de que hay algo más allá de lo físico. Esto es parte, por eso insistía en los términos apotéticos y paratéticos, porque un poco eso del adentro y el afuera, sino es centrarte en las sensaciones y que esas sensaciones son las que refuerzan tu actitud ante los propios ejercicios. Pues nada, yo espero que el materialismo filosófico haya arrojado alguna luz sobre alguno de estos temas. A mí, sinceramente le digo, a mí me sirvió mucho, sobre todo para mayor entretejer más las distintas disciplinas y buscar los orígenes. A mí particularmente le digo, yo lo descubrí y porque te limitas a transmitir fisiología, anatomía, metodología, procedimientos y demás, pero este fundamento de ver las cosas, porque el ser humano que se vea que no se reduce sencillamente a meterse en una sala de deporte o a salir corriendo, sino integrarse, ¿no? En la relación con todo, mientras corre, con las personas con las que pasa, que comparte. Es que yo lo veo, por eso le decía que y le estaba hablando de esto para hacer la conversación. No, yo espero que, ojalá esto, ir afinando otros temas así, hacerlo más, que esto está bien, porque sobre todo aquí lo pueden escuchar personas, y sobre todo en el gimnasio donde estoy, que hay personas entre 14 y 90 años, que ampliar un poco la concepción es y no ver el ejercicio como una penitencia, pero sí que es el cuidado de sí mismo. Sí, porque hay gente que llega y no sale tremendo de ahí. Pues David, muchas gracias. A ti. Y hasta otra. Yo no sé ahora a ver cómo le doy aquí finalizar. Supongo que debe ser aquí, ¿no? Sí, claro. A ver cómo le doy aquí al... Bueno, pues hasta otra y ya no ya seguiremos viendo, yo seguiré viendo sus vídeos por ahí, que yo invito a la gente que vea los vídeos. Muchas gracias. Bueno, pues nada, hasta luego. Hasta luego.